hermanos, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, según sea el momento en el que usted esté viendo, si sea en su estreno, si sea después a manera de grabación. Gracias al Señor que nos permite estar otra vez en esta emisión más de Diálogos Pastorales. Saluda a mi hermano pastor Francisco Limón. Gracias por invitarme, gracias, tienes mucha paciencia para conmigo, te lo agradezco. No, somos parte del mismo equipo y ahí estamos trabajando, es una bendición poder hacerlo. Así es. Y hermanos, bueno, el tema de esta tarde o en esta ocasión, pues es una réplica de lo que comentamos la semana pasada. Gracias a sus comentarios, a sus mensajes, recibimos muchas reacciones, debo decir, por un lado de mucha preocupación. Muchos hermanos como que no habían visto esto, de esta disminución. Y bueno, recibimos muchísimos comentarios y por eso quisimos hacer una segunda parte de el tema del censo y el futuro de la iglesia, pero esta vez enfocado un poquito hacia qué acciones quizá pudiéramos realizar o qué propuestas podríamos en este momento exponer. Sí. Primero vamos a los números. Mencionamos hace una semana atrás de una disminución numérica de 50,000 personas. Uno de los comentarios era de que, bueno, es que a lo mejor la estadística hubo un fallo, Sí. etcétera. Por supuesto que es un enfoque estadístico y que sí puede haber fallos. Un fallo estadístico para una empresa o una organización como INEGI podría ser en alrededor del 3 al 5%, más o menos. Entonces, suponiendo que efectivamente hay un fallo estadístico y podemos ir hasta el 10%, tal vez, ¿no? Que eso de hecho descalificaría ya. Sí, o sea, sería una metodología inadecuada completamente, ¿no? Sin embargo, aún considerando que fuese ese 10%, eso nos daría una tasa de crecimiento cero. Exacto. Y de decrecimiento, pues de 40,000 personas. Exacto. Por poner números redondos. Sí, así es. Entonces, si tenemos un nivel de crecimiento cero, porque nos faltaron 50,000 que no tuvimos y que no nos los pusieron, bueno, ok, los agregamos. Pero si consideramos el crecimiento poblacional, porcentualmente sí tenemos una disminución. Entonces, realmente ese es un asunto que debemos de considerarlo, ¿no? Porque en el número exacto que tenemos, no solamente hay una disminución numérica, en números absolutos, sí, sino que además porcentualmente, en relación a la población, nuestro crecimiento es todavía más, nuestro decrecimiento es todavía más severo. No solamente es una pérdida de 10% de la membresía, sino que porcentualmente estamos bajando más. Entonces, en términos reales estamos hablando de una disminución como de casi el 15%, lo cual por supuesto debe de llamarnos la atención. Claro, y es aquí donde después de los análisis, bueno, vienen un poquito las propuestas, ¿no? Y las propuestas surgen también de una autocrítica que, como comentamos la semana pasada, debemos realizar. Por ejemplo, me llamó la atención que uno de los comentarios que hicieron algunos hermanos que nos mandaron ya sea un WhatsApp o que lo escribieron allí en la descripción del video de la semana pasada, es que pareciera ser que la iglesia presbiteriana es una iglesia y lo voy a poner así como lo escribieron, de ancianitos, y con todo respeto lo decimos, ¿no? Es una iglesia que no se caracteriza por tener una juventud, digamos, muy, muy boyante, como que la juventud que se aglutina quizá en el esfuerzo cristiano o que se aglutina en otras formas de organización de la juventud en las iglesias presbiterianas, no son las protagonistas. Y este comentario me lleva a pensar en lo que sucedía, pues vamos a retroceder el reloj 40 años atrás, 50 años atrás, en donde evidentemente el esfuerzo cristiano era una de las, vamos a decir, instituciones fuertes y que movía un grueso de la iglesia. No debe olvidarse, por ejemplo, en el centenario de la Iglesia Nacional Presbiteriana, que el esfuerzo cristiano organizó, por ejemplo, este recorrido de una antorcha. 1970 y tantos, algo así, 72. Y eso movilizó y unió y fue increíble que la juventud en ese momento con su antorcha, pudiera movilizar a la iglesia.
a 40 años de distancia, ¿qué ha sucedido con esto? ¿Es verdad que la iglesia es una iglesia de ancianitos? ¿Es la verdad que la iglesia presbiteriana está envejeciendo? Y creo que tengo que decir que por un lado, sí, tenemos que ser muy críticos. Por un lado, sí. Sí, por ejemplo, vamos a colocar algunas cuestiones que me parece forman parte de las decisiones que debemos de tomar. Y esto lo he compartido en mi iglesia también. Ejemplo, la versión de la Biblia. La Reina Valera, yo creo que la amamos todos. Yo disfruto mucho de aprendimos de la con Reina, esa. pero creo que tenemos que ser muy realistas en cuanto a que habría que hacer una pequeña modificación en cuanto a la lectura de la Biblia. Y no digo que votemos a la Reina Valera, me estoy refiriendo más a la traducción del 1960, estoy hablando más de eso. Y que actualmente, por ejemplo, está saliendo una versión nueva que es la contemporánea, que a mí me encanta mucho, la he seguido en mis devocionales, invité a la iglesia el año pasado a que hiciera sus devocionales con esa Biblia, y los comentarios de la gran mayoría de hermanos que hicieron estos devocionales fue muy positiva. No había visto este pasaje a la luz de este texto, ¿no? Y yo celebro que en algunas iglesias han sido más atrevidos en el sentido de que, por ejemplo, han abrazado la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. Entonces, yo creo que estamos en una etapa en la que yo creo que sí tenemos que hacer unas transiciones importantes en nuestra liturgia, en nuestra organización, en nuestra manera devocional, porque y creo que la Biblia sí tiene que tener una pequeña como modificación, por lo menos es como mi punto de vista. Sí, fíjate que en el otro terreno me puse a revisar precisamente con mayor detalle la estadística, ya no solamente el número grueso, sino cómo está dividida la población presbiteriana, esos 400 y tantos mil, cómo están divididos. Y INEGI te proporciona la información acerca de los grupos de edad, de 0 a 5 años, etcétera, y de ahí en adelante realmente empiezan por segmentos de cada 15 años. La verdad es que la iglesia presbiteriana no es una iglesia de viejitos. La iglesia presbiteriana, en la estadística, la mayor parte de los miembros de la iglesia, o de los que se consideran no miembros de la iglesia, sino de los que se consideran presbiterianos en este país, la mayor parte de ellos son menores de 45 años, casualmente. Interesante. Sí, entonces no es una iglesia de viejitos. Lo que creo que sí nos está pegando muy fuertemente en ese sentido es los modelos eclesiológicos, por un lado, los modelos litúrgicos, que sí parecen estar enfocados mucho más hacia gente de una edad más avanzada, no de viejitos, pero sí de gente más avanzada. Entonces, pero la población per se no es diferente de lo que en el país encontramos. O sea, tenemos mucha población menor de 45 años, de hecho la mayor parte de la población es de 45 años y hacia abajo, porcentualmente. Ahora, ahí es donde tenemos que ubicar, ahora sí, los que somos mayores, tenemos que revisar nuestro enfoque litúrgico, nuestras propias estructuras y demás, porque resulta que eso es lo que sí posiblemente estamos generando una actitud que no nos está permitiendo ministrar adecuadamente a las generaciones que vienen atrás de nosotros, ¿verdad? Pensamos desde los millennials y para abajo en cuanto a su edad, ¿no? Entonces, pero eso es un problema de estructura, si puedo decirlo así, no es un problema del evangelio y tampoco es un problema de la gente. Entonces, creo que los retos importantes están en cómo vamos a ministrar a esa gente que tiene una manera distinta de interactuar, de relacionarse, nuestros hijos y nuestros nietos.
interactúan de una forma distinta Claro, claro. a mí, ¿no? Entonces, Y comprenden de una forma distinta. además, ¿no? Aprenden de otra manera, ¿no? Fíjate qué interesante. Y esto es la muestra, hermanos, de que no hay un guión escrito. Dijera cierto personaje político, yo tenía otros datos. Sí. Pero de alguna forma, no sé, parece que esa es la imagen que se tiene de la iglesia Sí. presbiteriana, ¿no? No sé si sea por lo solemne, no sé si sea por lo tradicional, que quizá tenga algo que ver con ello. Pero es cierto, creo que gran parte de la organización, de la expresión litúrgica, Ujú. responde mucho a personas que son mayores de edad o que Sí. por lo menos son de generaciones anteriores, ¿no? Había una meditación por ahí muy interesante que alguien dijo que el presbiterianismo pues nace en Escocia. Ujú. Y esto lo comento porque, bueno, escoceses, ingleses, europeos, Sí, sí. son personas Muy serias, serias, muy. rígidas, Ujú. rituales. Y el latino es un poco más de corazón, ardiente, Ok. más espontáneo. Y entonces hay un choque de culturas ahí. Y por eso hay personas intentando ser europeos en el sentido de que les gusta mucho este ritual y creo que es bueno. Yo disfruto mucho los cultos antiguos, pero es cierto, creo que cada generación tiene sus propias características Ujú. y también, si somos muy honestos, pues la liturgia y las expresiones han ido cambiando a lo largo de los siglos. Y esto lo digo porque de repente Sí. cuando alguien menciona la palabra cambios o la palabra innovaciones en la iglesia, como que uno se asusta. Mm. Y quienes más se asustan es especialmente aquellos que, por ejemplo, están en el liderazgo, Ujú. aquellos que son ancianos o que están bastante tiempo en la iglesia y creen que el modo de ser iglesia es como me heredaron a lo mejor mis padres, mis abuelos, lo tomo así. Y estas generaciones son un poco más de romper con estos patrones y estos esquemas. Y se nos olvida que, por ejemplo, voy a poner un caso, el introducir la guitarra en la liturgia Ujú. en las iglesias en México fue Uf. un gran problema. Muchos ahorita lo ven como lo más normal, ver una guitarra en el templo, pero hablemos de los 40, los 30, Ujú. donde la guitarra se asociaba con las cantinas, se asociaba Sí. con los mariachis, se asociaba con los borrachos, y traer una guitarra que era ese instrumento pagano Ujú. al templo fue un escándalo en un principio. Sí, sí, sí. Después sucedió lo mismo con la batería, me acuerdo, en la década de los 70, 80, 90 quizá, aunque 90 ya empezó a abrirse, pero 80 y 70 era como un escándalo el ver una batería en el templo, Ujú. porque ¿cómo? Rock y todo, y de ahí vamos a las guitarras eléctricas. Ahorita creo hay mucho debate con respecto a si debe haber reflectores en el templo, de si debe haber monitores, de si debe haber cámaras, Ujú. Sí, sí, sí. muchas de esas cosas que ahorita están en debate, pues son una forma de los problemas que va teniendo la iglesia a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, sí, cierto. Me hiciste recordar algo de la época en la que estudié en los seminarios, en los 90s. Por aquella época uno de nuestros profesores, un profesor del seminario, sociólogo, él hizo un pequeño estudio acerca del comportamiento de las iglesias desde los 70s en adelante y recuerdo algunas de sus conclusiones. En los 70s, que es cuando se empieza a generar esto de si guitarras o no y el uso de cierta tecnología, la que había en aquella época, Sí, sí. en el ámbito de las iglesias. Y había un detalle particular. Las iglesias de los 70s, 80s, que mejor interactuaron con la tecnología, que lograron introducir a lo mejor instrumentos distintos al órgano, al piano, etc., y los incorporaron dentro de su estilo de culto, prácticamente todas ellas lograron crecer. Y las iglesias que no lo hicieron fueron hacia la baja.
Eso me llamó mucho la atención. Estoy hablando de un estudio hacia finales de los 90, un estudio sociológico, sociología de la religión, y ver cómo algunas iglesias interactuaron mejor. Eso es, digamos, hace muchos años que estudié. A principios de este año me tocó revisar, me llamó la atención un artículo de El Economista, esta publicación en inglés, y ellos hacían una observación acerca de las empresas. Lo suyo no tiene que ver con iglesias, sino con empresas. Sí. Y ellos decían, en los próximos 10 años, las empresas que no estén invirtiendo por lo menos el 10% en tecnología van a tender a ir desapareciendo. Si esto yo lo traslado al mundo de la iglesia, no estoy diciendo que somos simplemente otra empresa más, pero como organización humana, es muy probable que vamos a empezar a experimentar decrecimientos porque no estamos atendiendo a los núcleos poblacionales con las características y las necesidades que ellos experimentan en este tiempo. Eso no tiene nada que ver con el evangelio per se, sino más bien con las formas de cómo estamos alcanzándolo. Y yo creo que ahí es donde precisamente la Biblia debería de guiarnos en todo este asunto, porque el apóstol Pablo fue un teólogo de frontera, no solamente de fronteras geográficas y étnicas, que también lo fue en ese sentido, sino particularmente de fronteras culturales, donde tiene que despojarse de su judaísmo para asumir lo específicamente cristiano. Esos textos que conocemos de se me propuse no saber entre vosotros sino a Jesucristo, ¿sí? Entonces lo específicamente cristiano, y entonces transmitir ese núcleo cristológico hacia otras culturas, pero al mismo tiempo despojándolo de su propia cultura judía. Pero no solamente es el apóstol Pablo, ¿no? Hechos capítulo 15 hace exactamente lo mismo. O sea, no es necesario ser judaizante. Claro. Ese es el entorno del capítulo 15, el concilio de Jerusalén. No es necesario ser judaizante para ser cristiano. Claro. Entonces, y esa es parte, yo creo que hoy en día, de nuestra búsqueda, ¿no? De cómo vamos a transmitir el evangelio, el núcleo del evangelio, ese enfoque cristológico hacia las siguientes generaciones. Y al mismo tiempo tenemos que despojarnos de nuestras propias tradiciones culturales, religiosas, que también lo son, ¿no? Tenemos que reconocer que también son eso. Sí, bueno, algo mencionábamos la semana pasada, por ejemplo, que es un síntoma del decrecimiento, o bueno, una causa del decrecimiento, mejor dicho, es la falta de atención a los jóvenes. Y bueno, yo comentaba esto de que estos chicos que hace 10 años, que formaban parte de la iglesia, siendo intermedios, 12 años, ¿dónde están ahora? Con 22, 21, 23 años. Y corremos el riesgo de que pase lo mismo de aquí a 10 años si no ponemos atención a qué características tiene esta nueva generación de jóvenes, porque antes, por ejemplo, como que las generaciones no se distinguían o no se diferenciaban tanto unas de otras, ¿no? Había un eje cultural muy interesante, que aun cuando había un abuelo criando a un nieto, había una forma o un puente de comunicación, pero ahorita con la globalización y la difusión de ideas, he visto, por ejemplo, mucha falta de comunicación entre padres e hijos, porque los padres dicen, es que no sé ni en qué mundo vive mi hijo. Claro. Y eso que no le llevo más de 25 años, cuando yo lo tuve, no tengo esa comunicación. Pero los cambios culturales, efectivamente, en los 60s, cuando yo nací, todavía me tocó nacer en los 60s, entonces
los cambios culturales eran muchísimo más lentos. Sí, O sea, un cambio cultural en ese sentido ocurría cada 20, 30 años. Y esto lo comento, por ejemplo... Hoy ocurre cada 5. Sí, y esto lo comento, por ejemplo, con la evangelización, por ejemplo. Sí. Hace mucho leí un artículo muy interesante de un misionero español. Ahorita no tengo el nombre fresco, pero sí tengo muy presente cómo él decía que antes se evangelizaba de una forma como muy metódica, es decir, por ejemplo, seguíamos estos de los 4 leyes espirituales, el camino romano, Sí. en fin, los planes que ustedes quieran. Y éramos muy metódicos y se enseñaba a evangelizar a la iglesia de esta manera. Sí, claro. Y funcionaba porque estábamos acostumbrados, o las personas estaban acostumbradas a las estructuras, a despejar las dudas, etcétera. Pero el misionero comentaba que las generaciones de ahora ya no responden ante ese método de evangelización, porque por un lado, las personas, estamos hablando de millennials, por así decirlo, y de los más pequeños, Sí. son más emocionales y son menos racionales. Es decir, de alguna forma, el que tú le presentes una presentación lógica del evangelio no lo convence. Lo que lo convence, decía este misionero, es lo que este joven sienta o perciba. Y Sí. ahí él invitaba, por ejemplo, ¿qué es lo que una iglesia que quiere evangelizar a sus jóvenes debe hacer? Primero que nada, ser amigable, ser claro. friendly, Sí, sí, sí. tiene que abrirse. Antes era como muy de buenas tardes, señor, buenas tardes, pero hasta ahí. Y ahorita, hola, ¿cómo están? Y la idea es que Sí. te reciban con un apretón de manos, te lleven hasta el lugar. Y eso me llamó la atención porque esto él lo escribía, estoy hablando de quizás hace 5 años, él lo estaba escribiendo eso. Muy interesante el artículo. Y cómo las iglesias todavía queremos evangelizar con ese patrón de las 4 leyes espirituales. Todo. No es que no es que no funcione. El problema es de que los jóvenes no se llegan a evangelizar así. Sí. ¿No? Hay varias cosas que me han pasado en estos últimos meses. Uno, todo este trabajo de empezar a trabajar más en la digitalidad. De hecho, hubo un taller donde estuvimos ahí participando y uno de nuestros compañeros ponentes empezó a hablar sobre discipulado y demás en el esquema más tradicional, ¿no? Y recibimos una crítica de parte del seminario, el seminario que nos invitó a dar estas charlas. Es que ya lo sabemos. Los que están aquí tomando clases son pastores, son gente que está metida en el trabajo de la iglesia. Nos interesa cómo trabajar en la digitalidad el discipulado. Me llamó la atención la observación, porque no es otra cosa. La razón de este seminario, de estas charlas que se generaron, es trabajar sobre la digitalidad. Conozco ahora otros programas que han estado trabajando hasta proyectos tradicionales. Voy a mencionar, a lo mejor uno de ellos, la Liga Bíblica, pero ahora hay una versión digital de lo que siempre ha hecho la Liga Bíblica. Entonces suenan interesantes cómo los están adaptando, por un lado. Sobre los millennials, sí, la parte experiencial es importantísima para dentro de esa generación. En las siguientes generaciones ya es un poquito distinta, particularmente entre más jovencitos, más niños son. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, porque es también lo que hacía el apóstol Pablo. Pablo llegaba déjame mencionar aquel texto clásico de Hechos 17, llega a Grecia y empieza a observar, dice, veo que ustedes son muy religiosos, etcétera, y en Atenas empieza a hablarles acerca del Dios no conocido. Es decir, se ubica dentro de su contexto, cita hasta uno de sus poetas, y a partir de ahí presenta el Evangelio. Es un Evangelio desde su propia transmisión cultural. Entonces esa parte yo creo que es algo en lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar más, ¿no? No quiere decir con esto de que otros proyectos no funcionen. O sea, por ejemplo, si alguien quiere seguir usando un franelógrafo, sí, claro, puedes seguir usando un franelógrafo.
es un método probado de muchas formas, hay que saber usarlo, Claro. hay que tenerlo adecuado, del tamaño adecuado incluso para poderlo manejar, etcétera, ¿no? Porque si salgo con mi cartoncito de este tamaño, resulta que en la pantalla ya no se ve. Claro, claro, claro. Pero no estoy solamente hablando de la digitalidad, sino el tipo de acercamiento, de experiencia, de relación que necesitamos generar y que hoy en día es distinta porque las personas con las que estamos tratando son otras, son distintas también. Están siendo formadas en una cultura distinta a donde yo me crié. Entonces, y esa parte es la que nosotros tenemos que ahora ubicar dentro del trabajo de la iglesia. Y implica acciones más concretas, más específicas y seguramente la necesidad de, en algunos momentos, de probar y no casarnos con el proyecto, sino que si no funciona, pues nos equivocamos y con toda humildad decir no era lo adecuado y tendremos que tener el plan B y el C y el D para seguir trabajando, ¿no? Y más que un proyecto único y exclusivo, quizás también tener alternativas. Déjame usar un ejemplo común, lo he usado muchas veces. Cuando yo era niño, los refrescos eran en una botellita de vidrio de este tamaño. Y había ese y el familiar. Y ya. Hoy la misma compañía te ofrece el refresco de cola en latitas, en unas más grandes, de dieta, sin dieta, con azúcar, y en 10 tamaños distintos, y también te ofrece la misma compañía refrescos de naranja, refrescos de manzana, etc. Nuestra sociedad en cada iglesia local, multigeneracional, para empezar, es también no solamente multigeneracional, sino además multiétnica, particularmente en las ciudades. En una ciudad como donde estamos nosotros, estamos en la ciudad de Jalapa, vas a encontrarte a gente que es de Tabasco, de Puebla, de Oaxaca y de muchos lugares más. Y algunas personas que del extranjero también vinieron a radicar a esta ciudad. Y todos pueden congregarse en la misma iglesia. Entonces, ¿por qué seguir ofreciendo solamente el refresco en una sola versión? Si la gente a la que yo tengo que atender es cada vez más diversa. Entonces son más retos que hay que emprender. Sí, bueno, lo que estabas comentando ahorita me hacía pensar en que hay una problemática en la iglesia presbiteriana de que algunas iglesias parecen estancarse y parecen estar, y perdón, no quiero ofender a nadie, pero satisfechas de sí mismas. Por ejemplo, hace varios años, y no recuerdo exactamente el nombre ni nada, pero hace varios años se hizo un reconocimiento a una congregación, una misión de 10 miembros, pero que tenían cerca de 120 años, no sé. Sí. Y se dio una placa, y recuerdo que se comentaba que se alababa a Dios porque la congregación tenía 120 años de fidelidad al Señor. Y eso a mí realmente me preocupó, porque pareciera ser que hay muchas iglesias que pareciera que su proyecto es solamente sobrevivir. Por eso ahorita recordaba esto, porque la pregunta sería, ¿hay verdaderamente proyectos en las iglesias? Hay proyectos en el cuerpo de líderes, es decir, hacia dónde quieren caminar, o quieren solamente sobrevivir. Y pareciera ser que esa es la idea que no está expresada, pero sí está implícita, que está en la mente colectiva de muchos. Aquí vamos a estar hasta que Dios lo permita, y pues vamos a seguir con las predicaciones de cada domingo.
pero muy pocas veces he logrado ver un proyecto real. Es decir, a veces hay iglesias que tienen esto de la misión y visión de la iglesia, lo cual Sí. me parece muy bueno. Sí, claro. Fue un auge que se dio más o menos en el 2000 para acá, Sí, vi sí, mucho de eso, pero no sé, tengo esa pequeña sospecha de que solamente está allí, se ve bonito, pero ¿cuál es el plan para desarrollar esa misión? ¿Hay un proyecto verdadero? Y creo que esa es una de las faltas que hemos tenido y la razón por la cual también no hemos crecido. Sí. De alguna forma, no sé si se nos vendió la idea o no sé si nosotros la asumimos, esta idea de que tener misión y misión nos va a ayudar en el crecimiento. Y muchas iglesias lo tuvieron, pero no hay un proyecto que respalde eso. Sí. Hace algunos años me invitaron a dar una charla y era para los oficiales de la iglesia. Así es que había ahí, no sé, 20, 25 personas. En una de esas le pregunté, oye, ¿cuál es la misión de esta iglesia? Tardaron minutos en poder recordar los oficiales de la iglesia cuál era la misión de esa iglesia. Después de unos minutos alguien sacó por ahí un boletín, dice, aquí está, y se puso a leer lo que en el boletín decía, ¿no? Y entonces le pregunté, y ahí dice que la misión es ser una iglesia misionera. ¿Cuántas misiones tienen? Entonces hubo un silencio. Me dijo, ninguna. Se ha convertido a veces, podemos tener el papel, pero no estamos trabajando para que eso esté ocurriendo. Pero no todo es en ese nivel, ¿no? O sea, yo veo, a veces, aunque es cierto que paso mucho tiempo frente a una computadora y ahora frente a las cámaras, resulta que no me entero de tantas cosas, es decir, no estoy revisando por horas las redes sociales y a ver qué cosas hay, pero en medio de lo que hago cotidianamente, sí he encontrado muy pocas iglesias, pero sí hay unas cuantas que yo veo que están haciendo importantes trabajos y pensando en cómo incluso desde esta experiencia de lo digital, cómo están haciendo propuestas interesantes. Entonces yo he visto 2 o 3 cosas que me han llamado mucho la atención. Hoy por la mañana incluso felicité a uno de esos pastores. Yo sé que tenía su número telefónico y lo felicité, pastor, gracias, y felicita al equipo que está ahí atrás porque me gustó lo que están haciendo. Es un modelo interesante. No sé si pueda ser aplicable a todos, pero me resultó interesante ver cómo lo están intentando desarrollar y resulta algo más atractivo para el que está del otro lado de la pantalla. Eso me gustó mucho. Entonces, sí hay eso, y yo creo que sí hay los modelos y las formas de cómo poder crecer y desarrollarlo. Y yo sinceramente, algunas de las cosas y experiencias que he podido observar es de que las iglesias, aunque tengan 140 años como esta misión, ¿puede crecer? Sí, por una razón. He escuchado muchas veces que dicen, no, tiene que ser con una iglesia nueva, con gente nueva, etcétera. Y no comparto esa idea, porque el Dios en el que aprendí, el Dios que me muestran las escrituras, es ese Dios que de pronto hace la pregunta, ¿habrá algo imposible para mí? Yo creo que Dios puede hacerlo. Claro. Quizás creo yo que somos nosotros los que debemos de enfocarnos más. Déjame hacer un solo comentario. Dejar de pensar en la estructura
para concentrarnos más en la gente. Porque el crecimiento que nos muestra la Biblia, déjame recordar esa metáfora de Jesús y la vid, Juan 15, es de crecimiento orgánico, no institucional. O sea, entonces, ¿en dónde es donde tenemos que estar trabajando mucho más? Estar invirtiendo en la vid. Y lo demás, la estructura sí es necesaria, no es que vamos a desaparecerla. Pero la estructura debe de servir al crecimiento de. Precisamente, entonces, nuestro enfoque tiene que ver mucho más en la administración hacia la gente, hacia los individuos. Y ahí es donde tenemos que concentrar muchos de nuestros esfuerzos. Y yo creo que Dios va a seguir haciendo obras importantes para todo esto. Sí, pues es un gran desafío porque hay otro comentario que también se llevó a cabo, que llamó la atención, y es esta crítica, si se puede decir así, hacia cierto tipo de liderazgo que de alguna manera, y voy a usar palabras un poquito chocantes, pero creo que tenemos que decirlo con toda realidad. Líderes que se apropian de un liderazgo, del poder, digamos, y que después empiezan ellos o esta clase de líderes a tratar de satisfacer ese poder en lugar de servir a la iglesia. Por ejemplo, buscan siempre ser los influyentes, buscan siempre ser los que deciden, los que toman decisiones, los que de alguna manera lleven la voz cantante, pero no hay un acompañamiento de la iglesia. No hay algo como que un involucramiento en la iglesia. Se convierten como funcionarios, perdón que lo diga así, funcionarios en este ámbito jerárquico, de respeto, de que yo soy anciano de la iglesia. Creo que la Iglesia Nacional Presbiteriana intentó frenar esta idea cuando eliminó el término anciano gobernante, porque como que eso estaba dañando, ¿no?, a muchas iglesias, ese de sentirse anciano, y ahora se titula anciano de iglesia. No obstante, hay algunas costumbres que sí persisten, de hermanos que se perpetúan en el poder, y que de repente, como es, digamos, su forma de pensar, su forma de ser, no le gustan las innovaciones, no prefiere. Ejemplo, Sí. En alguna ocasión, y no voy a decir nombres ni nada, pero en alguna ocasión me tocó hacer una propuesta a un grupo de líderes para que nos permitieran al grupo de jóvenes, yo era pastor de jóvenes, nos permitieran al grupo de jóvenes el tener otra versión de la Biblia. No queríamos estudiar la Reina Valera, y les expliqué las razones. Son jóvenes, ellos quieren aprender en su idioma, y creo que va a ser muy bueno que la palabra esté disponible para ellos. Quiero que ellos discipularlos con esa versión. La versión de la Biblia no recuerdo, pero era otra, creo que era Dios habla hoy o algo así. Y el grupo de líderes dijo que no, porque a mí me gusta mucho, y me recuerdo mucho la respuesta de uno de ellos: es que a mí me gusta mucho la Reina Valera, ¿qué de malo tiene? No es lo que tú quieras, ni es lo que a ti te guste. Hay que pensar en los muchachos que van a crecer, y cuando llegue un momento en el que ellos se integran a la iglesia, creo que va a ser una transición interesante. Ya se decidirá con mucho tiempo si se va a cambiar o no esa versión, pero para estos jóvenes, que en ese tiempo tendrían 13, 14 años, estoy hablando de hace más de 20 años que yo estaba trabajando con jóvenes, y eso me llamó la atención y me quedó mucho de experiencia, como para, no por lo que yo prefiera, lo quiera imponer mis propios gustos. Y a mí me ha pasado, porque por ejemplo, hay algunos cantos que a mí no me gustan de plano, pero digo, ok, es edificante para la iglesia, es de bendición para la iglesia, no tiene nada herético, no tiene nada de cuestionable, simplemente la música es diferente, el tipo de instrumento es diferente, bueno, adelante. Y creo que eso tiene que ser parte de la madurez del liderazgo de hoy, el aceptar que no somos eternos, el aceptar que una cosa son mis gustos personales, mis inclinaciones culturales también, ¿por qué no decirlo?
Y otra cosa es, bueno, ¿qué es lo que necesita la gente? En este caso la juventud, pero ampliemos un poquito a la gente inconversa. Cómo ellos perciben el mundo, cómo perciben a Dios y cómo desde esa percepción, así como habló Pablo, y llegó no criticando, idólatras, ustedes están mal, sí. ¿Cómo se atreven a tener tantos ídolos aquí? El único Dios verdadero es ¿no? Él habló en su idioma, habló a su nivel, no criticó ni cuestionó, pero propuso algo. Y creo que la iglesia tiene que hacer eso, y no tratar de imponer algún estilo de adoración, algún estilo de pensamiento, porque siento que incluso esto, en lugar de ayudar o hacer un puente, repela. Y con eso termino mi intervención. Recuerdo en algún comentario que un pastor decía, un conferencista decía, ¿qué tan accesible hacemos la iglesia para los inconversos? ¿Qué tan accesible la hacemos? Llegan, nadie los saluda, cantan claro, lo que no conocen, leen una Biblia en un idioma o en un lenguaje muy antiguo. Así es. Y usamos muchas palabras raras que ellos no usan. Ajá, ¿la hacemos accesible o no la hacemos accesible? Y eso me dejó pensando mucho, porque a veces, aunque no lo queramos, confundimos la solemnidad con la rigidez y no, si tú quieres estar aquí en la iglesia, tú tienes que adaptarte a como nosotros pensamos, tú tienes que ser como nosotros somos, te tiene que gustar lo que a nosotros nos gusta. Y si esas vamos, pues como que no hay mucha esperanza, ¿no? Sí, yo creo que a todos nos ha tocado experiencias, ¿no? Donde ves cómo se impone cierto esquema a partir incluso de una posición unilateral. Hace 30 años estaba saliendo del seminario o de los estudios y estaba colaborando con la iglesia. No, yo no era el pastor, había alguien más de pastor, y yo llegué ahí a ayudar nada más, ¿no? Durante un tiempo que me mandó el presbiterio. Me acuerdo que la propuesta del pastor era, vamos a iniciar un segundo culto los domingos, un culto en la mañana y otro culto al mediodía, porque el local era no muy grande y lo tenían ya muy lleno. Y pues me acuerdo que hicieron una reunión congregacional para decidir acerca de eso. Una persona se levantó y dijo, yo tengo 50 años de venir a esta iglesia y siempre he venido a la escuela dominical y al mediodía, al culto del mediodía. Yo no voy a cambiar acerca de eso. Y eso fue suficiente para cancelar todo. La opinión de una sola persona que pensó en sí misma y no pensó en otros. Y se nos olvida que uno de los caracteres de la iglesia es que somos iglesia para otros. Por eso es que cuando pienso en eso de comentario que hacías de la edad, de los cuántos años están en el liderazgo, no creo que el problema sea en cuántos años están en el liderazgo. Yo creo que el problema está en otro lado. Tú lo mencionabas, déjame agregar un poco más. Si el liderazgo es de carácter político, es decir, es la persona que está al frente, que toma decisiones y que está ahí dando órdenes y permisos, puede ser que ese sea un liderazgo tóxico y no necesita ser líder porque a lo mejor nunca lo ha sido. ¿Por qué? Porque la característica del liderazgo cristiano es el servicio. Pero cuando tienes liderazgos ministeriales, es decir, están ahí porque están sirviendo a la iglesia. Déjame usar un ejemplo. Si un hermano ha sido maestro de escuela dominical, cuando le toque ser líder o anciano de la iglesia local, diácono, va a seguir sirviendo de todos modos, esté o no en el ejercicio del cargo eclesiástico. ¿Por qué? Porque ahí hay un llamado ministerial que él ya recibió desde antes. Pero si solamente es alguien que viene a ejercer un cargo político,
pues a lo mejor sí se va a querer perpetuar ahí, Ujú, o termina su periodo y dice, ¿sabes qué? Ahí se ve, yo ya no me interesa este asunto. Pero si el liderazgo procede de un ministerio, va a continuar haciéndolo por siempre, porque no le interesa el cargo eclesiástico. Va a seguir sirviendo porque hay un llamado que Dios ha hecho a sus vidas. Entonces, esas personas a lo mejor no necesitas cambiarlas cada 6 meses. ujú, ujú. Va a seguir siendo un buen maestro los próximos 30 años que Dios le dé, ¿no? Sí. Digo, tristemente, por ¿cómo dice? Por malos pagan Sí, justos. sí, sí, así es. Porque es cierto, digo, yo estoy de acuerdo contigo, yo solamente comentaba o realzaba lo que Sí. este comentario nos Sí, hacía. sí, sí, sí. Porque sí, yo creo que un buen anciano no debería servir en la iglesia 3 años o 6 años reglamentarios, ¿no? O sea, hay hermanos que tienen un amor y una disposición al ministerio y a la iglesia que son muy útiles. Pero creo que todo también llega a reducirse a lo que tú señalabas la semana pasada, el discipulado. Un buen discipulado ubica a ese anciano o a ese líder, para no usar ese término, a ese líder y ayuda a que la iglesia vaya creciendo, considerando, por ejemplo, lo que decía Juan Bautista, es necesario que yo mengüe y los demás crezcan. Y creo que ese es un sentido que a veces no hemos aprendido muchos de los que estamos en el liderazgo, especialmente cuando vemos a los jóvenes o cuando se trata de elegir nuevos oficiales y proponen ahí un muchacho de 30 años, bueno, ya ni tan muchacho, ya los que tenemos 40 y tantos ya los decimos muchachos, pero surge una persona de 30 años y no, está muy inmaduro, hay que dejarlo crecer todavía. Sí. Y a veces sucede algo que hay personas que son socialmente importantes, me refiero a que llega, por ejemplo, a la congregación un abogado y él es bueno para anciano, llega un político, él es muy bueno para anciano, llega un empresario, sin duda va a ser anciano de iglesia, y en ocasiones no es lo mejor, ¿no? En ocasiones no es lo mejor. Hay que entrar en el discipulado, y si estas personas están dispuestas a servir, a colaborar con otros y ayudar a los demás a crecer, yo creo que... Pero mira, la misma Biblia sí nos daba las pautas necesarias. O sea, me ha tocado estar en alguna reunión congregacional, en muchas tal vez, y me acuerdo de los criterios que de pronto se usan, ¿no? Ya le toca. Espérame. No es por escalafón, eso es en el sindicato, ya le toca. No funciona así. El liderazgo en la iglesia no funciona así. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? La Biblia dice, vamos a elegir, cuando eligen a Matías, uno que ha estado con nosotros desde el principio. O sea, alguien que tiene mucha experiencia ya, mucho caminar. Cuando se eligen a los diáconos, en el mismo libro de los Hechos, entonces se hace otro planteamiento. Varones llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces, cuando perdemos de vista eso y empezamos a usar otros criterios, pues sí, es muy común que terminemos equivocándonos. Pues hermanos, hay muchísimo por analizar, creo que ya nos excedimos del tiempo, les agradecemos su paciencia. Y también, por supuesto, hermanos, bienvenidos sus comentarios. Gracias porque en el video pasado hubo muchísimos comentarios. El interés es hacer algunas propuestas. Es cierto, algunas quizá habría que ajustarlas, medirlas. Sí. Pero, hermanos, nuestro interés es ayudar a la edificación de la iglesia, no colocarnos como expertos ni como eruditos del tema, sino simplemente desde nuestra trinchera poder dar un análisis. Claro. Además, sabemos que cada iglesia es muy particular. Hay cuestiones generales que aquí conversamos y demás, pero cada iglesia es muy particular. Y cada iglesia de una o de otra manera, aunque usamos exactamente las mismas herramientas, necesitamos adecuarlas al proyecto particular del grupo donde estamos participando. Entonces, esperamos que estos comentarios sean de bendición para ustedes y, por supuesto, esperamos su retroalimentación. Ya lo hemos dicho también la semana pasada. Seguro que nos pueden localizar. Y tuve por ahí algunas personas que me localizaron. Sí. Así es. No sé cómo, pero no pregunté tampoco. Ellos lo hicieron. A Dios gracias. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.